Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Edición Central. ¿Qué ha pasado en Colombia desde 1990 a la actualidad? Acá te lo cuento. Más de 20.000 estudiantes marcharon en silencio, cansados de ver la sangre que corría por el país. Pedían parar la violencia, la impunidad y la corrupción. Y así fue como un 4 de julio de 1991, bajo la presidencia de César Gaviria, se firmó la nueva Constitución Política de Colombia. En nombre de la Asamblea Nacional Constituyente, los presidentes, en representación del pueblo, proclamamos la nueva Constitución de Colombia. Ante los frustrados diálogos de la paz del presidente Belisario Betancur, el recién presidente posesionado César Gaviria quería acabar con esta organización, hostigado por sus violentas acciones. El presidente dio la orden de llevar a cabo la Operación Casa Verde, también llamada Operación Colombia. El 9 de diciembre de 1990 se movilizaron a la zona más de 7.000 soldados y 40 aeronaves, con el fin de borrar del mapa el santuario guerrillero. Aunque no se logró ningún golpe contundente contra la organización, esta se debilitó. Casa Verde en ese momento, yo recuerdo, era el santuario de la guerrilla, era el sitio donde se consideraba estaban escondidos los miembros del secretariado de las FARC. Se creía que allí estaba Tiro Fijo, que allí estaban todos los miembros del secretariado y que era el gran fortín de la guerrilla en ese instante. El narcotráfico es otra piedra en el zapato. Se desarticularon los carteles de Medellín y de Cali, dando paso al tráfico de drogas a manos de la delincuencia común, como la guerrilla y los paramilitares. Algunos políticos también han estado involucrados en el narcotráfico. Ernesto Samper carga sobre sus hombros el pecado del ingreso de dineros del narcotráfico a su campaña electoral. En cualquier caso, su ingreso se habría producido a mis espaldas. Pues eso está demostrado, lo dijo el director de la campaña, lo hizo Santiago Medina. En la administración de Andrés Pastrana se llevaron a cabo los diálogos con la FARC, creándose una zona de despeje, situación aprovechada por la guerrilla para rearmarse, aumentando los secuestros, extorsiones y acciones terroristas. El reclutamiento forzoso generó el desplazamiento de muchas personas a diferentes partes del país. Por ende, el gobierno se vio obligado a acabar con el proceso de paz. ¡Veamos! Y la verdad que soy un hombre de palabra y dije, hombre, lo importante es hablar, venir a hablar, demostrar por parte nuestra la voluntad que tenemos de hacer la paz. He tomado la determinación de no continuar con el proceso de paz con las FARC. Este grupo guerrillero, con sus acciones y con su actitud, se ha encargado de cerrarle la puerta a la solución política. Y Estados Unidos dieron vía al Plan Colombia. Uno de los objetivos era erradicar los cultivos ilícitos con el uso de las fumigaciones. Este procedimiento tuvo un impacto negativo para otros cultivos y salud de las personas expuestas. Según datos del gobierno y Naciones Unidas, los cultivos ilícitos siguen aumentando en algunas regiones del país. En el gobierno de Álvaro Uribe se dieron de baja a importantes cabecillas de la FARC y también se extraditaron a grandes capos de la mafia y de las autodefensas. La primera lucha que empezó a dar Álvaro Uribe fue militarizar todas las carreteras del país para garantizar que los colombianos salieran de sus regiones sin el temor de ser asesinados o secuestrados. A partir de esto empezó una lucha constante con los grupos ilegales. En el 2003 arrancó el proceso de desmovilización de más de 25.000 paramilitares. En el 2011, el presidente Juan Manuel Santos anunció la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, con la que se pretende reparar a las víctimas del conflicto armado. En la exposición de esta ley, líderes han sido amenazados y asesinados por las BACRIM, bandas criminales emergentes. De la sustitución de tierras a través de la reparación de las víctimas. Llevamos 460.000 víctimas reparadas. Yo la felicito, doctora Paula Gaviria, porque esta política, que es un esfuerzo descomunal, porque tenemos más de 6 millones de víctimas, un esfuerzo que requiere de muchos recursos, mucho trabajo,
y llevamos 460.000 víctimas reparadas. Eso, y ustedes lo saben, señores embajadores, no se ha visto en ningún otro país del mundo, que comencemos a reparar las víctimas en medio del conflicto. Eso hace que el esfuerzo sea aún mayor, pero también que sea aún más efectivo. Muchas gracias. Hasta aquí la transmisión de noticias. Buena tarde.